Buenas noches y muchísimas gracias a Elcita y Pichi por haber aglutinado en primer lugar a tantos amigos que hacía tantos años que no veíamos. Hoy es un día muy especial porque, bueno, todos saben, 4 de octubre, me acordé ahora cuando venía para acá, el día de San Francisco de Asís o de Orula. Y vamos a ver qué relación tiene con esta conferencia que cuando hablaba con Liz, me decía, pero habla algo de eso. No es que no, después yo lo digo verbalmente, no se preocupe. La conferencia hoy, a petición también del CITA, le hemos titulado Predicciones para la Nueva Era. Y vale aclarar estos dos términos, tanto el de astrología como el de la era. La astrología es algo más que estos signos zodiacales que vemos en las tiras de los periódicos y esto que es lo que más le gusta a las personas y se identifican con ellos, pero la astrología en realidad es un pensamiento simbólico, muchísimo más antiguo o tan antiguo como la humanidad. Y digo muchísimo porque muchos piensan que lo hemos heredado de civilizaciones anteriores, pero bueno, ya eso entra dentro del campo de la especulación. Lo cierto es que desde las culturas más antiguas que se conocen en el planeta, los caldeos, los sumerios, que es de ahí donde viene realmente este sistema que conocemos hoy y que no es único, porque en el mundo entero ha existido astrología, desde las culturas precolombinas, en Dendera, en Egipto, en China, en la India, y son sistemas, o sea, cuando se habla de astrología hay que hablar de astrologías, no es solo este sistema que tienen mucho en común. Pero como decía, a mí muchas veces me preguntan, bueno, es una ciencia, por los patrones positivistas de la ciencia actual no se considera una ciencia, porque cuando un astrólogo interpreta una carta natal es subjetivo y la ciencia no entra en esto. Pero sí es una ciencia oculta que a veces la gente no conoce lo que es esto. Las ciencias ocultas se relacionan con leyes específicas que son tan antiguas igual, o sea, vienen desde el Kybalión, que son leyes espirituales o esotéricas y que se aplican a la astrología y a otras artes predictivas. Y entonces algunos lo consideran así, como un arte predictiva, otros como un pensamiento simbólico, pero el hecho es que es un sistema epistemológico de conocimiento, o sea, creación de conocimiento que nos podemos identificar con ellos, y de eso vamos a hablar hoy, o sea, no vamos a hablar de Sagitario, ni de Acuario, ni de cómo te va la pareja con tu signo afín. Y las eras astrológicas, la era es... son espacios de tiempo, como siempre se conoce una era. Y no sé cuál es el origen de hablar de era de tiempo o de era astrológica. Creo que están al mismo tiempo creadas por los antiguos. ¿Qué ocurre? Que la era no es más que un periodo de tiempo que transcurre en aproximadamente 2160 años. Estamos exactamente en un cambio de era, o sea, se acaba de terminar una era y empieza otra, o sea, estamos en un periodo de transición del cual vamos a hablar. Y anteriormente, por supuesto, que existieron otras eras, o sea, hace más de 400 años estaba la era de Aries, entonces siempre tienen un símbolo, era el cordero, y el signo opuesto que era el signo de Libra. Después vino anteriormente a esta estaba la de Tauro, que se adoraba, por ejemplo, al dios Apis, se adoraba allá en el extremo oriente también al dios Mitra, o sea, y el signo opuesto que era Escorpio, que eso se veía en el auros de los egipcios, en fin. Y esta era que acabamos de terminar es la era de Piscis, porque las eras van al contrario de los signos. ¿Qué ocurre? Que la era de Piscis, que acabamos de terminar, empieza aproximadamente con el nacimiento de Cristo, porque justo él dio los atributos o los símbolos con que iba a empezar esa era y la mayoría de las personas lo desconocen. O sea, la última cena no es más que una presentación esotérica y simbólica de lo que iban a ser los próximos 200, 2000 y tantos años. La última cena, él reúne a 12 discípulos, no a 14. O sea, cada uno significa un signo astrológico. Y normalmente cuando vamos a comer lo que hacemos es lavarnos las manos, no los pies. Y él lava los pies porque el signo de Piscis rige los pies. Es el símbolo de los dos pesos, o sea, de la bipolaridad, de las dos corrientes cruzadas. Pero al mismo tiempo lo que había sobre la mesa, pescado, pan, vino, o sea, el pan es el trigo que significa Virgo
que es la concepción de la Virgen, etcétera, el signo de Virgo, que es el opuesto a Piscis, el vino de Neptuno y el pescado, evidentemente, de Júpiter, de Piscis. O sea, lo que él estaba dando era lo que venía. Incluso después dijo, después de mí vendrá el agüista. O sea, lo dijo claro y sabía lo que estaba diciendo, por supuesto. Ahora, ¿qué trajo esta era de Piscis que terminó exactamente, astronómicamente, en diciembre de 2012? Saben que todo el mundo ha hablado de catástrofe, que se acababa el mundo y toda esa historia. No era más que el fin de un ciclo o de una era, empezaba otra. ¿Qué debimos aprender y qué patrones tuvo esa era? Bueno, Piscis es un signo que tiene dos planetas regentes, o sea, un regente que es Júpiter y un corregente que es Neptuno. Y siempre las eras están asignadas por estos planetas en este caso. En el caso, por ejemplo, de Neptuno, que fue el que más hizo hincapié en esta era, pues Neptuno y Piscis rigen la casa 12. La astrología tiene 12 casas y la casa 12, que es la última de las casas, es una casa que tiene que ver con exilios, hospitales, cárceles, monasterios, o sea, son lugares de recluimiento. Incluso Piscis es un signo de introspección más que de extroversión, porque justamente el planeta Júpiter es un planeta que es análogo a su tamaño, ¿no? Como es el más grande del sistema, se ve como el más expansivo. Y esto es muy curioso porque vamos a ver después el efecto de Júpiter, que es el regente dentro de esta era. Pero empezaremos por Neptuno, e incluso su mitología. Como se sabe, Neptuno tiene su tridente, es el dios del mar, y curiosamente es el único Dios, creo, uno de los pocos dioses o deidades en toda la historia de la cultura que tienen que ver con el mar y que tienen que ver con las creaciones, y es un hombre. Porque generalmente casi todas las diosas que se asocian con el mar y con la creación son mujeres. Incluso dentro de la misma mitología griega está Teti, que era la madre de Aquiles, saben que era una de las diosas del mar también. Pero Neptuno con su tridente, o sea, eso mucha gente piensa que es algo diabólico. El tridente no es más que la Trinidad, o sea, o las tres fuerzas principales de la naturaleza, que él lo tomaba como un cetro. Cuando lo ponía sobre el mar podía ser lo mismo un tsunami que un terremoto, o sea, un maremoto en este caso. Y lo usaba también como lanza, a veces como una daga, y era terrible, podía congelar a sus víctimas. Pero esto es un Dios tenebroso en cierta medida, como mismo lo es el mar, que es una cosa, es un mundo desconocido, es el mundo del inconsciente, y vamos a ver por qué hablo del inconsciente aquí. En el caso de Neptuno, si uno analiza, por ejemplo, toda esa etapa de la Edad Media, que fueron muchos siglos, es un siglo de enclaustramiento, o sea, la gente se metía en los monasterios, había un misticismo desbordante. Las personas solamente vivían para Dios, y bueno, ustedes saben, las epidemias y toda esa historia, todo eso es regido por el propio planeta Neptuno. ¿Qué ocurre? Que, como decía, también Júpiter es el regente de este signo, y es todo lo contrario. Júpiter, como es el expansivo, tenemos toda la etapa después, posterior, del renacimiento, donde el hombre entonces es el centro del universo. Entonces es una cultura de placeres en sentido general, no solo de placeres, sino que, por ejemplo, hay movimientos artísticos durante toda esta etapa, el romanticismo, por ejemplo. El romanticismo tiene una característica, y es que ahondó en las culturas populares, las culturas, o sea, la creación de las nacionalidades, y es que Júpiter se exalta en el signo de Cáncer, que es el signo que tiene que ver con la familia, pero también con las patrias, o sea, con las nacionalidades. Y por eso es que se crean en este periodo los distintos países, sobre todo de Europa, y planeta expansivo al fin es la etapa de la conquista de los nuevos mundos. Porque cuando uno analiza esa etapa, uno dice, bueno, en realidad, ¿qué se conocía en aquella época? Los precolombinos tenían su mundo, los asiáticos tenían el suyo, los egipcios el suyo, y el resto de Europa pensaba que era el centro del mundo, y no era así. A veces cuando pensamos en la cultura egipcia empezó aproximadamente en el siglo XIX, con Napoleón Bonaparte. No existía Egipto. O sea, Egipto no existía para el mundo. Hoy todo el mundo quiere ir a ver a Khufu, a la pirámide de Keops, quiere verla. Estaba enterrado bajo la arena toda esa esfinge. O sea, durante siglos. O sea, Egipto se abandonó, y la cultura occidental, desde Heródoto, dejó de
de existir esa parte del planeta. No es como ahora que todo el mundo conoce todo el planeta y está interconectado. Es decir, esa etapa de expansión que van a buscar nuevos campos, o sea, ¿cómo se llama? La expansión, la conquista de América, de África, etcétera, es ese espíritu jupiteriano de expansión. Ahora, cuando uno ve todas estas cosas, uno dice, bueno, entonces, ¿qué debimos aprender de la era que terminó? Con todos estos patrones, tanto de Júpiter como de Neptuno. Pues sencillamente las nacionalidades, que fue muy importante en aquella época, y todo esto que estoy hablando es porque vamos a ver que lo contradice la próxima era que empieza. Por ejemplo, la familia, la creación de la familia, como decíamos, Júpiter exaltado en el signo de Cáncer. Cuando hablo de esto de Júpiter exaltado es porque los planetas tienen la característica de estar rigiendo o exaltados o en caída o en detrimento o peregrinos, o sea, son las posiciones que pueden tener un planeta en una carta, y en este caso cuando se dice exaltado es cuando mejor está. Por tanto, la familia, el origen de la familia en esta etapa de Piscis era muy importante porque se convierte en el núcleo justo de la sociedad. Todo lo contrario de lo que va a pasar ahora, pero no se asusten que nosotros pertenecemos a la otra era. Después ya Piscis, en las últimas etapas de su era, empieza una corriente artística muy interesante, una corriente filosófica que se dio a llamar el New Age, que surge en Europa, sobre todo en Alemania, y después se exporta hacia los Estados Unidos. Es como un avisoramiento de lo que iba a ser la próxima era, la nueva era de Acuario. Sin embargo, estaban con todos los patrones antiguos. Por ejemplo, Neptuno tiene que ver con el alcohol, con los estupefacientes, con toda esta onda mística de los hippies en toda aquella época del New Age. Y en vez de estar dando una nueva era, no se dan cuenta que lo que estaban era programando ese mismo final de era que se estaba dando en ese mismo momento. Ya después, para los años 80, hay como un giro y hay más una tendencia más racionalista, pero imaginativa. Digo más racionalista porque empieza la ciencia ficción y vemos películas de ciencia ficción y la novelística esta que cambia otros patrones, pero que sigue con la onda esta un poco mística. Y llega diciembre del 2012 y entonces que viene el salto desde el punto de vista astronómico y astrológico, pero hay que hacer una salvedad. Los signos astrológicos tienen 30 grados, o sea, hay un zodiaco de 360 grados y son 12 signos. Entonces, cada signo tiene 30 grados. Pero, por ejemplo, aquí a lo mejor hay alguien que haya nacido un 22, un 23 de determinado mes, y a veces dicen, yo no sé si yo soy Capricornio, soy Acuario. ¿Y qué ocurre? Que el Sol, o en realidad la Tierra alrededor del Sol, no hace su recorrido exacto en 365 días, sino que, ¿saben? Hay un año bisiestro, porque el día no dura tampoco 24 horas exactas. Y en astrología ocurre lo mismo, o sea, el Sol no entra el día 21 a las 12 del día o a las 12 de la noche en tal signo, sino que hay una diferencia. Entonces, esto es lo que se ha dado como signos de frontera. Quiere decir que las personas que nacen en la frontera del cruce de un signo a otro, los 5 primeros grados de un signo cogen influencia del anterior y viceversa. Imagínense en una era de 2160 años, ¿cuál sería la transición o la frontera? Pues aproximadamente 150 años. Es decir, lamento decirle que ninguno de los que está aquí, por lo menos en esta vida, va a alcanzar la era Acuario como tal. Pero bueno, a lo mejor en la próxima reencarnación todos nos vemos allá de nuevo. ¿Y qué ocurre? Que nosotros somos una generación que nos ha tocado, digo nosotros porque, bueno, hay gente más joven aquí, pero normalmente los que son amigos míos de antes, nosotros somos una generación que cambiamos de siglo, cambiamos de era, cambiamos de todos los patrones, hemos hecho todos los cambios tecnológicos habidos y por haber. Y lo curioso de esto es que estamos de nuevo en una etapa de transición. Y esa etapa de transición vamos a ver elementos todavía de la era de Piscis y ya vamos a empezar a olfatear los elementos de la nueva era de Acuario. Acuario tiene también 2 regentes, uno es Saturno y el otro es Urano. En el caso de Saturno es un planeta que se relaciona incluso mitológicamente con Urano, porque Saturno era el hijo de Urano, que él lo castra por una rebelión que hace para coger el poder, y hay una profecía que le dice, bueno, como mismo tú
me castraste y tomaste el poder, un hijo lo va a hacer contigo, y eso es Júpiter, que finalmente, como se sabe, toma el poder y lo destrona. Pero lo más importante es que constantemente están relacionados estos dos planetas, tanto mitológicamente como en la vida real, porque el signo de Acuario es un signo que, al tener estos dos regentes, imagínense que Saturno representa obstáculos, dificultades, restricciones, limitaciones, las leyes, lo rígido, lo estable, y Urano es todo lo contrario, lo inestable, lo novedoso, lo imprevisible, lo accidental. O sea, que tienen naturalezas totalmente diferentes, sin embargo, están rigiendo el mismo signo. ¿Qué significa esto? Que las personas acuarianas y la era Acuario debe estar entre estos dos puntos. Saturno rige los moldes, o sea, las leyes, los moldes, y Urano es el que los cambia. Por tanto, ahora los creadores, bueno, voy a hacer una obra que no se parezca a la de nadie y voy a inventar el agua tibia. Si usted no conoce los patrones, no puede innovar. Eso es una ley del arte. O sea, el verdadero artista es uno que conoce de verdad todos los patrones, tanto técnicos como históricos, y los puede cambiar porque los conoce. Si no los conoce, no vas a cambiar nada nuevo, a no ser que te lo sople. Y entonces lo mismo ocurre con estas dos eras. O sea, la tendencia uraniana, le estamos viendo hoy día la tecnología desbordante. O sea, Urano es un planeta que rige la televisión, las redes sociales, todos los inventos nuevos. Él se descubre exactamente en el año 1871. O sea, a Herschel se le atribuye el descubrimiento, que fueron otros los que ya lo confirmaron. Incluso el símbolo Urano es como una especie de H por Herschel, que fue el descubridor. Sin embargo, cuando uno ve, parece una antena de televisor. Y justamente la televisión, el invento televisivo es de Urano. O sea, estas son cosas que parecen casuales y no son tal. Y, o sea, todo lo novedoso, a partir de esa época se le atribuye a Urano a partir de su descubrimiento. Fue una época que hay una obra filosófica muy importante, Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant, en ese mismo año. Está la revolución industrial en Inglaterra, están las revoluciones sociales, por ejemplo, en Francia. O sea, las revoluciones en sentido general son uranianas porque son cambios sociales, pero Urano va mucho más allá. O sea, empieza con este siglo y entonces ahora mismo estamos viendo inteligencia artificial, robotización, o sea, y la gente hasta dónde va a parar esto, cómo va a ser, y ahora vamos a ver hasta dónde puede llegar estas cosas. Quiere decir que Urano viene a cambiarlo. Hay una tendencia natural y humana a la inercia. O sea, estar estable, esa es la parte saturnina. Quiero estar dentro de la ley, quiero estar dentro del orden, quiero estar dentro de los patrones. Pero está el bichito uraniano, que todos lo tenemos a algún lado, y nos impulsa a seguir, a hacer el cambio, porque estamos cansados de un molde determinado y queremos dar un salto. ¿Qué ocurre? Que Urano es irracional totalmente, él rige las corrientes nerviosas superiores, la electricidad, todas esas cosas, incluso la electricidad cerebral. Por tanto, él lo entiende de raciocinio, él es intuición pura. Y él no puede ver un patrón, él se desborda. El ser humano es el que puede controlar estas dos energías dentro de sí mismo o la sociedad, porque ellos son, yo recuerdo un día hablando con Martínez Furé, que hicimos una conferencia sobre astros y orichas, eso, y él me decía, o sea, el panteón yoruba no son deidades, son energías, es lo que no entiende la gente. Es lo mismo que pasa con los planetas, son energías y por eso hay unas semejanzas entre ellos. Y bueno, ya que estamos hablando de los orichas, dicho sea de paso, Orula un poco no me gusta hablar de sincretismo, porque en realidad no es un sincretismo, es una asociación que yo he tratado de hacer, y se relaciona con Orula, porque justamente son las corrientes nerviosas superiores, porque es la intuición, y estamos hablando justamente en el día de hoy de él, así que H para toda la gente que lo conoce. Y es muy importante esto, o sea, el astrólogo, igual que el babalawo, trabaja con este tipo de intuición y con estos sistemas. Ustedes saben que el sistema IFA es un sistema predictivo extremadamente complejo y amplio. Y se relaciona, o sea, cuando uno empieza a ver, bueno, la luna tiene que ver con Batalá, y Venus con Ochun, y Marte con Changú, y ahí empieza pero esa es otra conferencia, esa es otra historia. Pero sí se relaciona.
¿Y qué pasa? Que hay que mantenerse entre estas dos energías, como decía, la energía de Saturno y la energía de Urano, y así hay una compensación. ¿Qué ocurre? Como estamos en la entrada, hay un desborde. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del XX, se dieron muchas cosas, por ejemplo, con Neptuno. Con Neptuno se dio, por ejemplo, el psicoanálisis. Estoy hablando históricamente, se da el psicoanálisis, ha tenido un antecedente que era el mesmerismo con la hipnosis y todas estas cosas. ¿Y qué pasa? Que el inconsciente tiene que ver con Neptuno. Empiezan los analgésicos, que son también de Neptuno, los estupefacientes, todas esas cosas son de Neptuno, y Urano por su parte rige toda la parte tecnológica. Todo lo que pueda ser un invento es de Urano, o sea que se están besando en este momento una era con la otra. Toda esta parte del subconsciente, de la parte neptuniana y la parte esta de la tecnología. Hablamos de lo que debíamos haber aprendido de la era anterior, o sea, la familia, las instituciones, la bipolaridad en este caso, que todo es dual en este mundo. Acuérdense el símbolo de los dos peces. Pero en esta era el símbolo es el hombre. Quiere decir, Acuario es un hombre que viene regando el zodiaco, por eso es un signo de aire, que es un signo mental. Y se asemeja un poco a la temperanza, ¿no? La carta esa de los arcanos mayores. Y el signo opuesto, porque siempre hay que ver la simbología de las dos eras, el símbolo opuesto es Leo, que es el signo del león. Justamente cuando la era estuvo dada por Leo en el antiguo Egipto, en la era de los faraones, que es mucho más antigua de lo que nosotros pensamos, estaba rigiendo el signo de Leo. Y un poco para hacer la explicación por qué surge una era y por qué cambia una era. El problema es que la Tierra, alrededor del Sol, ustedes saben que hace su ciclo de 360 días, 65, pero nunca llega al mismo punto. Siempre hay un grado de retrogradación, que eso es lo que se da en el equinoccio siempre de primavera. Eso es mínimo, pero cada 72 años cambia un grado, quiere decir, echa para atrás un grado. Esas son las precisiones equinocciales que fueron descubiertas por Hiparco. ¿Qué ocurre? Que eso es cada 72 años. Cada 2160 años corre completamente 30 grados, quiere decir un signo. Y cada 25.000 años vuelve aproximadamente al mismo lugar, porque el universo está en expansión y nunca sería el mismo lugar. Pero ese es el cambio de era, se da exactamente por eso. Entonces, ¿qué debemos aprender de esta era? ¿Cuáles son las predicciones para esta nueva era? Bueno, en primer lugar, va a haber una especie de disolución de la familia. Y no es que seamos enemigos de la familia, ni mucho menos. El problema es que esta es una era, como es un hombre, el que sale representando, quiere decir, es un individuo. Y entonces aquí tenemos que aprender qué significa el individuo como tal, no el individualismo, que son dos cosas diferentes. O sea, no es lo mismo ser individualista que ser individual. Es decir, yo voy a hacer mi carrera, yo voy a hacer mi ejercicio, yo voy a hacer mi carrera espiritual a través de mí mismo. Esto no quiere decir que la familia ayude, que un amigo ayude, pero lo más importante es el ser humano, el centro. Y en vez de estarle preguntando a mi familia o dependiendo de mi familia, es la independencia del ser humano. Por eso se dice que la familia se difumina, no es que desaparezca ni mucho menos. ¿Qué ocurre? Que también con la familia hay una tendencia a que las naciones vayan, o sea, todo lo contrario a lo que pasó en el romanticismo, con las nacionalidades. Esto puede existir una tendencia de que se empiecen a borrar fronteras, que por cierto sería muy bueno, porque al final todos somos hermanos y todos pertenecemos al mismo planeta y a lo mejor hasta otros más. Y siempre este chauvinismo ese de que yo soy así o yo estoy en esta patria, y que las fronteras las crearon los propios hombres. Entonces puede haber estamos hablando en un periodo de 2160 años. O sea, no se asuste, nosotros no vamos a coger todavía eso. Pero sí hay una disolución en este caso no solo de la familia, sino de las instituciones, de los poderíos. O sea, viene un cambio porque Acuario es el signo que rige la fraternidad universal. O sea, es un signo que lo que rige es la amistad.
Entonces la amistad se va a convertir en el centro, como debería ser. Yo le digo a las personas Acuario, usted debe ser amigo de su trabajo, amigo de su madre, amigo de su padre, amigo de su nación, en fin. O sea, es la amistad o la fraternidad universal lo más importante en este caso. Estos son patrones que van a tener. Por supuesto, Saturno va a tratar de limitar muchas de estas cosas, pero está Urano que quiere cambiar muchas cosas. Entonces, hay determinados patrones que estamos viendo hoy día. Por ejemplo, Urano es un planeta que se exalta, como Júpiter se exalta en Cáncer, Urano se exalta en el signo de Escorpión, que es un signo que tiene que ver con el sexo y la muerte en este caso. Entonces hay una tendencia, ya la tendencia viene ya corriendo porque se siente el olfato de esto. Antiguamente hablar de homosexualidad o de bisexualidad era una cosa terrible y ya lo estamos viendo hasta en las escuelas, los niños chiquitos, y les tratan de dar esta educación. Hay mucha gente que está en contra de ella. Yo particularmente no estoy a favor de educar a un niño de 3 años con eso, pero lo que sí veo que la nueva era no le importa eso. O sea, trata de pasar por encima de Saturno y dice, mira, aquí va a haber una tendencia a la bisexualidad, a la apertura del sexo. Y cuando hablamos de sexo y muerte, que es lo que rige Escorpión, es interesante porque la muerte no solo es la muerte física, hay mucho más allá de la muerte. Y esta exaltación de Urano en el signo de Escorpio nos abre una puerta astral hacia otras dimensiones también. Quiere esto decir que si la parte de Neptuno fue el misticismo y la búsqueda de Dios y la búsqueda de iglesias y conventos y monasterios, esto va a ser una forma de ir a ver a Dios a través de sí mismo y de cuestionarse si Dios es una máquina, es un chip o comparar. De hecho, hoy día, por ejemplo, hay una cosa que la cultura india se llamaba registros acásicos, que existe. Los registros acásicos no son más que un cinturón que hay alrededor de la Tierra, que el científico Van Halen descubre y dice, mira, esto existe. Entonces es como si toda la memoria y la cultura de la humanidad estuviera grabada en ese cinturón. ¿Qué quiere esto decir? Yo quiero saber algo y me pongo en armonía desde el punto de vista esotérico con esos registros acásicos, cinturón Van Halen, como le quieran llamar, y bajo toda la información que yo quiera de toda la humanidad. Pero eso no lo hace nadie. Entonces, ¿qué hace el hombre? Inventa internet. Y es más fácil. Ya tenemos internet y bajamos lo que nos da la gana, como le da la gana a la gente que pone las cosas en internet. Los registros acásicos son mucho más confiables. Existen los viajes astrales. Las personas hacen meditaciones viajes astrales. ¿Qué hace el ser humano? Realidad virtual. Entonces, esto es un poco lo que viene con la era de Acuario. O sea, la religiosidad se convierte en más tecnología que religiosidad. Por supuesto, eso no quiere decir que las religiones se disuelvan, pero sí va a haber una tendencia a la disolución de instituciones en sentido general. Es una de las cosas. Ahora, finalmente, yo quería pasar, porque hace falta que ustedes también pregunten y vamos a pasar algunos, o sea, hay 3 planetas, hablamos de Neptuno, Urano y está una octava también que es Plutón, que son los planetas generacionales. ¿Qué puede ocurrir con el paso de uno de estos planetas por determinados signos? Por ejemplo, en el caso de Urano, Urano está en Tauro, en estos momentos lleva 7 años aquí. ¿Qué ha traído Urano en Tauro? Bueno, ya vieron la pandemia. ¿Por qué la pandemia? Porque Tauro rige la mandíbula del cuello. ¿Por dónde entraba la pandemia? Por la garganta. ¿Ok? ¿Cuál es el signo opuesto a Tauro? Escorpión. ¿Qué le pasaba a la gente? Se moría. O sea, es una forma de ver muy elemental. Pero, ¿qué rige Tauro? La economía. ¿Para qué vino la pandemia? ¿Para qué vino Urano? Es Tauro para cambiar la economía mundial. O sea, para crear un caos. Y esto es parte de la era de Acuario. ¿Qué ocurre? Que ahora Urano el próximo año pasa para el signo de Géminis. Va a estar 7 años el signo Géminis. Es un signo que tiene que ver con los brazos y las manos. Por tanto, es el signo de la manipulación. Si han sido manipulados hasta ahora, prepárense para lo que viene. O sea, este Urano en el signo de Géminis, de los medios de comunicación masiva, bueno, ellos te inventan cualquier historia en cualquier lugar del mundo. O sea, ya tener una información precisa y certera de lo que está pasando en cualquier lugar del orbe es casi imposible. Porque todo el mundo da, según la paga, o los intereses, lo que tú dices en un momento determinado. Y, por supuesto, a nivel tecnológico estamos en pañales.
Prepárense para lo que viene a partir de ahora. Estos 7 años va a ser, bueno, están visto lo rápido que va todo el mundo digital y todo. Ahora va a ser peor todavía. Peor no, o sea, va a ser mucho más rápido porque Urano no entiende de patrones. Y por eso ya estamos viendo lo de la inteligencia artificial, todo el mundo erizado, no va a caer sin trabajo, ya no va a haber escritores porque la inteligencia artificial me hace una novela. Por supuesto que eso nunca va a pasar. Pero no va a pasar y sí va a pasar. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente le van a dar fe a la inteligencia artificial y la mayoría de la gente va a creer más en la inteligencia artificial que en Dios o en el hombre. Y va a decir, sí, es mejor novelista que yo, si mira cómo él hizo la novela en 5 minutos, yo me metí 5 años para recuperar toda esa información. Pero acuérdense que es una máquina. Pero estas son las cosas de Urano. En el caso de Neptuno, Neptuno está en Piscis y desde el 2012 y va a estar hasta el año que viene. ¿Qué ocurre? Que este Neptuno en Piscis ha traído, bueno, ustedes saben, los tsunamis, toda una serie de fenómenos meteorológicos, de ciclones, de todas estas cosas, y también, ¿por qué no?, de investigaciones científicas y de una tendencia desde el 2012 al misticismo, esto que se acababa el mundo, todo eso es Neptuno, también muchas epidemias, acuérdense que Neptuno son las epidemias. Y no solo en este transcurso pasó la pandemia. Acuérdense que antes existieron muchas epidemias también que aparecían y desaparecían. Recuerdo que yo fui una vez a ¿cómo se llamaba no recuerdo ahora el nombre de la otra epidemia que se puso todo el mundo histérico? No, era otra también. Bueno, el ébola. Yo recuerdo que hace como 10 años atrás, yo voy a un programa de televisión que me invita y voy a hablar de un eclipse que había y me dice, ¿y el ébola? Es que eso siempre pasa, uno va preparado por una cosa y cuando llega le preguntan todo lo contrario lo que uno quería. Le digo, el ébola se acaba dentro de 15 días, porque es cuando salga ya la cuadratura de Neptuno y se acaba. Y él me miró como diciendo, ¿y este quién es? Y efectivamente, los 15 días se acabó, porque es el problema de Neptuno, que es la ilusión, crea una ilusión y la gente cree que se va a acabar. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora Neptuno entra en el signo de Aries y va a estar exactamente entra en el año 26, perdón, cometí un error, no es en el 25, es el 26, y va a estar hasta el 2038. ¿Qué pasa? Que esta entrada de Neptuno, que tiene que ver con la glándula pineal y el misticismo, al entrar en Aries, que es el signo del yo, hay como una búsqueda, un retomar de un misticismo interior. Si Urano está haciendo de las suyas por acá, Neptuno también dice, bueno, yo quiero la parte mía. O sea, yo quiero místicos que busquen, pero no a través de la iglesia o a través de una institución, sino a través del propio hombre, de la individualidad. Y después vamos a ver a Plutón, que Plutón en este momento está dando vueltas de un lado para otro. O sea, él está en Capricornio, pero ha empezado a estar en Acuario, pero ha vuelto para Capricornio. Eso se llama retrogradación de los planetas, que es una ilusión óptica, pero tiene un significado. Pero ya él entra definitivamente ahora el próximo mes en el signo Acuario y va a estar hasta el 2043. Plutón es un planeta, es la última octava que se descubrió, es una octava que tiene que ver sobre todo con el poder. ¿Qué ha pasado con esta etapa, todos estos años de Plutón en Capricornio? Bueno, se está jugando el poder mundial. Ustedes saben que están todas las teorías de las conspiraciones y que se quiere un gobierno global. Todo esto lo trae Plutón, que es el poder en sentido general. ¿Qué ocurre cuando entre en Acuario? Yo espero que no exista ni las teorías de las conspiraciones, ni exista el poder global, porque sería terrible, sería esclavizar a la mayoría de los planetas, de las personas del orbe. Pero sí, no es menos cierto que la entrada de Acuario, Plutón, que es muy poderoso, aquí él nos da una tendencia a la fraternidad y sobre todo a la fraternidad universal. Por supuesto que tanto esta entrada de la nueva era como esta entrada de Urano en Géminis, como esta entrada después de Plutón, trae muchas consecuencias desagradables que a veces no queremos. La guerra es una cosa que prácticamente es inminente, o sea, está dando vueltas, están esperando a ver quién tira la primera piedra, pero es una cosa que está predicha incluso por Michel de Nostradamus hace milenios, hace siglos.
Y es lo más probable del mundo, lamentablemente. Si se ha controlado es porque el hombre le tiene miedo a destruirse. Y aquí podría decir algo, que esta entrada de Plutón incluso en Acuario puede traer cosas muy interesantes como una relación con los extraterrestres. Y esto, cuando tú lo dices, tú dices, oh, ya empezó con la ciencia ficción. Bueno, sería muy estúpido pensar que nosotros, un planetica insignificante en el universo, inventamos el agua tibia, estamos solos. Evidentemente eso es absurdo. Que si vinieron, que si tienen un gobierno, todas esas cosas sí son especulaciones, pero yo me imagino, esto es Eduardo Novoa, esto no tiene nada que ver con nada que ha leído, es lo que yo pienso, que si se da una tercera confrontación, hay inteligencias que no son artificiales, que son de otros planetas, que van a venir, oye, estate quieto, ya te dejamos un tiempo, pero ya estate quieto. Yo me imagino que pueda pasar porque el hombre ha llegado a tal estupidez humana que se mata uno al otro, acaba con el planeta por un problema de poderío, y están jugando con este Plutón que es el poder en el signo de Acuario. Bueno, hasta aquí la conferencia de hoy, no sé si me extendí un poco. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente al CTPC por esta conferencia y por tenerlos todos reunidos aquí. Antes de terminar, una última cosa se me había olvidado. Toda la conferencia está dentro de este libro, y por supuesto mucho más. Esto es un manual de interpretación simbólica de la astrología, está disponible en Amazon, lo escribí yo, por si lo quieren comprar. Y aquí tenemos otro que son, o sea, no es astrología, pero estos son cuentos. Esto es un libro de narrativa que la característica es que son cuentos místicos generalmente, y todos encierran una enseñanza esotérica dado con el tropicalismo cubano que nos caracteriza.